La tablet que Muy buenas tardes. Ese es el grupo número 5, conformado por Wilson Orlando, Yaneris Ramírez, Francisca Jiménez, Altagracia Terrero y su servidora Ariadne de León. En esta tarde les estaremos hablando sobre lo que es la autoría y participación. Con ustedes mi compañero Wilson Orlando. sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Orlando Marte Cabrera. Soy estudiante de Derecho y ya con la facilitadora Odali Ortiz. Vamos a hablar en este momento de los procedimientos aspectos morales, aspectos generales de la autoría y la problemática de la autoría y participación ha sido planteada desde varias doctrinas jurispenales, las cuales han hecho una clara distinción entre el sujeto que domina objetiva y subjetivamente y realización de un hecho punible y aquel que coopera en la comisión de dicho hecho. Es considerado entonces como partícipe. Sin embargo, analizar algunos criterios sobre la teoría de delito puede verse ampliar diferencias en variaciones en cuanto al concepto de autor de un hecho punible, y que junto a este participar de esta forma, históricamente se ha presentado varias teorías que definen la forma de corrección el delito. En este sentido, Díaz y Casello en 2008 expresan que el concepto de autor que se ha mantenido y mantiene puede reducirse entre unitario, intensivo y restrictivo. El concepto unitario de un autor no hace distinción entre el autor apropiadamente dicho y la participación de personas que concurren en un mismo hecho punible, es decir, que considera el aporte de cada uno de los sujetos que concurren ante un mismo hecho. Es considerarlo como causa equivalente de dicho hecho, ya que sin dicha causa hecho no hubiera acontecido. El concepto unitario de un autor ha sido ampliamente criticado hasta llegarse a considerar que se adapta peor que el redactor. Apenas de propio un Estado de Derecho, un autor está en investigación está de acuerdo con este criterio, ya que considera que el autor es que tiene pleno dominio del hecho y los demás partícipes son cómplices. El derecho penal se llama autor al que ejecuta personalmente con la conciencia y la voluntad asigida por la ley los actos materiales constitutivos de la infracción, como excepción bien de la orden mismo Polo. El autor se define como persona que realiza el delito. El cometer un delito requiere siempre una voluntad y una inteligencia que solo el hombre posee. Por otra parte, el diccionario jurídico
expresa la siguiente autor es sujeto, contigo delito que causa algún hecho o causante de persona de quien procede el derecho de otro. Según la expresado en esta última parte, es conveniente hacer la clara distinción entre el autor, el sujeto activo, tratado de salvar la diferencia entre ambos, ya que no pueden considerarse conceptos semejantes. El autor apropiadamente dicho es el que tiene la responsabilidad criminal por el hecho punible, mientras que el sujeto activo es la persona que realiza la conducta típica y que puede no ser clasificada como el autor en el sentido escrito. En este sentido, expresa que el sujeto que actuare como directivo de un órgano de una persona jurídica o representación delegada voluntaria de la misma responderá personalmente como el autor, aunque no concurra en él, y si en la entidad en cuyo nombre obrare la condición y cualidades, relaciones que las correspondientes figuran en la instrucción que requiere para poder ser sujeto activo del delito del autor. Según expresa Maurú, tanto material como formalmente existen dos caminos diferentes para la determinación de la autoría. Desde una perspectiva material puede ser considerado autor toda persona que de algún modo ha cooperado a la realización de un acontecer típico, en tanto sobre el base de una diferenciación de fondo de los diversos aportes de las autorías, es posible castigar como autor solo la respectiva figura central. Siguiendo las definiciones autoriales, se puede establecer que la característica general del autor se personifica en dominio sobre el hecho punible, es decir, el autor es el señor del hecho, ya que lo realiza en forma final en razón de su decisión voluntaria. La conformación del hecho mediante voluntad, realización que dirige en forma planificada, es lo que transforma el autor en señor del hecho. Por esta razón, la voluntad final, realización, es el momento general de dominio sobre el hecho. En cuanto a las características especiales del autor, tenemos que las mismas se subdivide en, por una parte, las características subjetivas personales del autor, que no son más que las intenciones especiales, tendencia y forma de ánimo, como por ejemplo, intención de apropiación, la intención lasciva, el ánimo cruel, etcétera. Por la otra está la característica objetivo personales del autor, que no son más que las posiciones de deber del autor, como por ejemplo el médico, él puede expresar que la característica general de la autoría es el dominio final del hecho, teniendo presente que las circunstancias que caracterizan la autoría puede ser. Hasta aquí mi oportunidad, la persona que continúa. Muy buena tarde. Continúa Altagracia Terrero, esta soy yo. Ajá. Yo le estaré hablando del concepto del autor, partiendo del concepto de restrictivo del autor, así como del dominio del hecho, debe de resistir que se entiende por autor. En efecto, cuando se quiere definir el alcance de esta figura en su más preciso sentido, se suele utilizar denominaciones de distinto orden: autor inmediato, autor directo, autor indirecto, autor principal, autor proponiente del hecho,
incluso ejecutor y autor material. El autor individual. El autor individual, o como también se llama, inmediato, es aquel que realiza el hecho sin compartir con otro o denominación. O sea, esta persona cuando comete un hecho tiene asesoría de otra persona, pero lo comete individual. Determinación del mismo modo que actúa por sí solo, o sea, cometió el hecho solo, no tuvo otra persona a quien le estuviera al lado de él. Y sin hacerlo a través de otra que actúa como instrumento. En este sentido, Maru expresa que es autor individual el que actúa indirectamente. O sea, aquí es una definición que le estoy dando. Aquí hay una persona que le dice, comete este hecho, pero quien comete el hecho directamente, el que, un ejemplo, agrede a la persona, si es una violación, le da una puñalada, lo mata, y etcétera. Muchas legislaciones se han aceptado el concepto de autor material como otra forma de autoría en la comisión de los delitos, entendiéndose por autor material en el que perpetra efectivamente un delito con la ejecución de los actos internos que concretan el ataque a una persona, un bien o otra lesión jurídica punibles. En especial se habla de autor material en los casos de tomamiento o sea, nulidad por existir un autor intelectual. Sin embargo, si seguimos los expresados por Manu, es autor directo aquel quien tiene el dominio de la elección, entendiendo a que la autoría directa es siempre unipersonal y material, dando además el entendido de que no solo son autores materiales los que toman parte directa en la ejecución del delito o la relación por sí mismo, sino también quienes cooperan en la ejecución del hecho, de forma tal, sin hecho el delito no hubiera podido cometerse. O sea, estas personas son personas que incitan a la otra persona a que comete el hecho. A uno no están ahí presentes, pero sí le dicen a la otra persona, a esto, a lo otro, pero el autor intelectual es el que le llama la autoría, o sea, el que comete el hecho, el que cometió el delito. Es el que le van a dar su pena máxima. El autor inmediato, según la doctrina actual, es autor inmediato quien comete el hecho por medio de otros o dichos de otro modo más preciso, quien para la ejecución de un hecho punible que se pueda cometer con dolor, sirva de otro ser humano como instrumento, como se presenta en el esquema anterior, en la autoría mediata, concepto que fue creada para llenar vacío de punibilidad que se había originado en parte por el Estado, legislación, y en una parte a través de la dogmática. Autor no necesaria cumplir por su propia mano el hecho en cada uno de sus fases, sino que se puede servir
para ello no solo de instrumentos mecánicos, también sirve para sus fines el actual del otros o cuanto solo posee el dominio del hecho. Respeto de la realización del tipo bajo el dominio de la asesoría de la persona que lo estaba asesorando a cometer el delito. Extremadamente no era permitida la sanción de la participación en hecho de tercer persona que actúan sin culpabilidad, de modo que solo la transformación de esta participación en autor inmediato dio lugar a una solución. Del mismo modo como se ilustra en el esquema, según el concepto restrictivo del autor, debía circunstancia la autoría al ejecutar inmediato, de manera que parecía pues necesaria la figura jurídica independiente de la autoría mediante para el caso de utilización de otro hombre o con la ejecución del efectuar la acción típica, ya sea un actuante doloroso o sea uno de cualificador. Hasta aquí fue mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Ariani de León y les estaré explicando sobre los puntos de vista y discusiones actuales acerca de la autoría del derecho internacional. El concepto de autor y de quién participa con este varía según el criterio sobre el cual se erija la teoría general del delito. De tal manera que se representa siempre una problemática en la dogmática jurídico-penal. Es por eso que a continuación les estaré hablando sobre los diferentes puntos de vista y discusiones acerca de la autoría en el derecho internacional. Desde las perspectivas de la teoría formal objetiva, teoría material objetiva, teoría subjetiva y la teoría del dominio del hecho. La teoría objetiva formal, según Daza Gómez, es aquella en la cual se califica como autor a quien ha cometido el hecho típico descrito en la ley penal. De acuerdo con esta teoría del autor, lo más importante es saber quién de todos los intervinientes ha concretizado materialmente la descripción típica. Eso significa que el autor es quien por sí mismo realiza total o parcialmente las acciones, porque los demás intervinientes en el hecho concurrirán en carácter de participantes, inductores o cómplices. Sin embargo, según las consideraciones de Ovino, esta teoría presenta graves problemas, ya que no brinda soluciones aceptables, por lo menos en los siguientes casos. A. En los delitos de resultado, en los cuales toda causación del resultado sería una acción típica. B. En la autoría mediata, pues el autor mediato no ejecuta las acciones típicas. Y C. En la coautoría, cuando el coautor no realiza ningún acto típico en sentido estricto. El cooperador necesario. El cooperador necesario de un delito sería aquella persona que participa con actos relevantes en la comisión de un hecho delictivo, pero no es la persona que ejecuta directamente el delito, que sería el autor del delito. No obstante, la diferencia existente entre autor y cooperador a la hora de castigar dichas conductas, por lo menos en nuestro Código Penal, es la misma. Se le va a imputar la misma pena tanto al autor como al cooperador. La instigación es una acción de insistir, de persuadir a personas para que hagan algún acto que no les conviene, algún acto que ellos no hayan pensado. Ellos influyen directamente en individuos o animales para que actúen de una manera determinada.
La teoría subjetiva parten del criterio de establecer de la voluntad que tienen dominar el hecho. De esa manera, como expresa Daza Gómez, la autoría y participación dependen del propósito de cada persona que participe en el hecho. De modo que, si determinada persona contribuyó a la realización del hecho con el ánimo de autor o de cómplice, de ello dependerá su imputación personal a título de autor o de partícipe, según fuera el caso. De acuerdo a esta teoría, se acude al aspecto subjetivo, indagando el ánimo con el que actuó el sujeto. Partiendo de este sentido, el autor es el que actúa con voluntad de serlo, o ánimos autores. La teoría material objetiva. Esta teoría se orienta por pautas objetivas, aunque intenta establecer el sentido de la intervención, atendiendo a criterios de contenido, no solo a la forma de comportamiento. Esto es, que se intenta establecer el autor de un hecho punible desde las bases de una causa naturalista del delito, en el marco de la teoría de la equivalencia. Sin embargo, esta se le considera un fracaso por no atender a los aspectos subjetivos de la conducta del autor y por no solucionar, más que en apariencia, el problema de la autoría a través de una fórmula vaga como la importancia objetiva. Las teorías de la equivalencia. Esta teoría renuncia a la determinación de una causa del resultado y afirma que todas las condiciones de un resultado tienen idéntica y equivalente al resultado de muerte de la víctima, que produjo una lesión leve, como el incendio del hospital en el que murió mientras se hacía curar. Partiendo de esta concepción de la causalidad, se elaboró la llamada fórmula de la teoría de la condición, cuya finalidad es la de permitir una aplicación práctica sencilla de los principios causales de la teoría. Para ello, es preciso distinguir las condiciones positivas, acciones de sentido estricto, de las negativas, omisiones. Es decir, en las condiciones positivas, si decimos que Juan le dispara a Pedro, sabiendo que este disparo le va a ocasionar la muerte a Pedro, este sería una condición positiva. Él tenía el conocimiento de que eso podía pasar y él como quiera realizó la acción. En casos de las condiciones negativas u omisiones, podemos poner el ejemplo de que Juan es paramédico y ve que Pedro se está tratando con una comida, pero él no hace nada, es decir, omite hacer la acción que le podría salvar la vida. Esto se considera una condición negativa. Sin embargo, en esta fórmula se requiere tomar en cuenta ciertas advertencias. En primer lugar, es necesario no suponer hechos no ocurridos realmente, nexos causales hipotéticos. Por ejemplo, si Arturo y Pablo dejan cada uno un paraguas al entrar a una tienda y Ramírez y Rodríguez entran en una pelea y Rodríguez coge el paraguas de Arturo, se podría decir que Arturo es parte de. Sin embargo, si no estuviera el paraguas de Arturo ahí cerca, podría haber cogido el paraguas de la otra persona. Es por eso que deben de tener en consideración cuáles son las intenciones y cuáles acciones se hacen. La teoría de la causalidad adecuada. Para ello, no toda condición es causa, en el sentido del derecho penal, sino solamente aquella que, de acuerdo con la experiencia general, habitualmente producen el resultado. La teoría de la relevancia típica. La corrección de la causalidad natural para adaptarla a las necesidades del derecho penal fue intentada por la llamada teoría de la relevancia. De acuerdo con esta, una vez comprobada la causalidad total, es preciso verificar la relevancia típica de dicho nexo causal,
a partir de una correcta interpretación de tipo penal. Según Masker-Lerbusch en el 2005, solo cuando la causalidad y la relevancia están comprobadas, es decir, cuando consta la tipicidad de la acción, puede plantearse la cuestión de la culpabilidad por el resultado. La teoría del dominio del derecho. Esta teoría defiende un criterio material para delimitar la autoría de la participación, cuyo criterio se fundamenta en el planteamiento de que el autor del hecho será quien ostenta el dominio sobre el acontecer de la acción típica hacia el resultado lesivo. Con dicho planteamiento, se ha concretado que quien ostenta el dominio del hecho es quien tiene en sus manos el curso de suceder típico, de modo que la producción del resultado depende de su decisión. Al comentar los postulados del dominio del hecho, Daza Gómez hace una clarificación clara acerca de las diversas formas de participación de un hecho punible, tomando como referencia lo expresado por Roxin, lo cual podemos ver que es la autoría directa o dominio de la acción, por la cual se entiende ese autor directo solo quien tiene el dominio de la acción típica. Esta autoría directa es siempre unipersonal y material, dado que el sujeto que tiene el dominio del hecho en virtud del dominio de la acción será evaluado como autor principal. La autoría mediata o dominio de la voluntad, lo cual se expresa que, para cometer un delito, el autor tiene el dominio sobre la voluntad de alguien, es decir, que tuvo el dominio sobre la voluntad del otro que ejecuta materialmente la acción. Y el coautor, es decir, dominio funcional del hecho, por el cual se entiende que las personas que concurren para la realización del hecho punible, acordando previamente la comisión del mismo, en el cual han actuado de forma individual en el mismo hecho, deben ser considerados en partes iguales en el control o dominio del hecho causante del resultado del hecho punible. Hasta aquí mi participación. Hola, mi nombre es Francisca Jiménez. Yo estaré hablando sobre la continuación de otras formas de delito, específicamente en la coautoría. Podemos describir la coautoría como la comisión de un hecho punible, estando las personas que lo cometieron asociadas con esa finalidad, bajo una colaboración consistente y voluntaria de cada uno de los asociados. En otras palabras, podemos también describir al coautor como un autor que coopera con otros autores. Desde la óptica de la teoría del dominio del hecho, son coautores quienes toman parte de su ejecución codominando y reuniendo las características objetivas, es decir, los diferentes delitos especiales y los elementos subjetivos de los injustos exigidos por el correspondiente delito. Los coautores responden íntegramente de acuerdo con la pena señalada, que en ningún caso se divide entre ellos si así se trata de una multa, digamos. A la vez podemos compartir el criterio de dicha figura, igualmente tiene un fundamento. Saludos. Vamos a hablar un poco de otras formas de participación de los delitos. La coautoría para tratar los problemas de la investigación del delito. Hay profundamente dos posibilidades de solución. Cabe, en primer lugar, reducir todas clases de investigación al común denominador de un concepto de autor que la abarque en general. O bien, en segundo lugar, distinguir entre varias formas de investigación según la importancia material de las contribuciones del hecho. Acepto de coautoría la participación en sentido escrito solo comprende la investigación y las competitividad.
y en su sentido más amplio comprende también la coautoría, manifestándose estas figuras como tipos de participación en la en la acción criminal. La coautoría no es más que la comisión de un hecho punible, estando las personas que lo cometieron asociados con esa finalidad bajo la colaboración consciente y voluntaria de cada uno de los asociados. En otras palabras, el coautor no es más que un autor que coopera con otros u otros autores. El Código Penal español y muchos de los hispanoamericanos se refiere a esta figura como la de los cooperadores necesarios. En modo, algunos se semejan al autor mediato, dado a que todos ellos responden como autores. Weiser afirma que es coautor quien en posesión de las cualidades personales de su autor es portador de la decisión común respecto al hecho y en virtud de ellos tomas parte en ejecución del delito. La coautoría es una forma independiente de autoría junto a la simple, pero no un caso de autoría mediante parcial, puesto que ninguno de los coautores debe ser mero instrumento del otro. En este sentido, todos y cada uno de los partícipes tiene el mismo grado de titularidad en cuanto a la acción criminal y la reacción en común del mismo, de forma tal que las aportaciones de cada cual se encamina de la confortación de una sola unidad de voluntad, de la cual las consecuencias que se derivan se les atribuirán a todos y cada uno de los participantes, desde la óptica de la teoría del dominio del hecho. Son coautores quienes toman parte de su ejecución con denominador y reuniendo las características objetivas en los centros especiales y los elementos subjetivos de los injustos, exigido por el correspondiente delito según Cabañera, es considerado coautor quien es autor de un hecho punible en unión con otro o juntamente con varios más. En este sentido, todos y cada uno de los participantes tiene el mismo grado de titularidad en cuanto a la acción criminal y la realización en común de la misma, de forma tal que las aportaciones de cada cual se encamina a la confortación de una sola unidad de voluntad, de la cual las
consecuencias que se deriven se les atribuirán a todas y cada uno de los participantes desde la óptica de la teoría del dominio del hecho. Son coautores quienes toman parte de su ejecución. Codenominador y reuniéndose las características objetivas en los delitos especiales.